¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que hagas, siempre habrá alguien listo para juzgarte, para lanzar una piedra contra tu nombre, tu carácter o tu fe? Esa sensación de caminar sobre un campo de batalla invisible, donde cada palabra tuya puede ser malinterpretada y cada buena intención puesta en duda. Es un peso que muchos llevamos a diario, un cansancio que nace de ser juzgados por quienes no nos conocen realmente, o peor aún, de ser rechazados precisamente cuando más intentamos hacer el bien. ¿Te suena familiar? Esa es la atmósfera que se respira en el pasaje que hoy vamos a explorar. Un momento en el que Jesús mismo se encuentra rodeado de piedras, no por hacer algo malo, sino por haber revelado una verdad demasiado grande para aquellos que solo miraban con los ojos de la sospecha. Vivimos en un mundo que nos exige constantemente demostrar quiénes somos, presentar credenciales, justificar nuestras acciones. Y cuando lo hacemos, cuando desde lo más sincero de nuestro corazón actuamos con amor, con verdad, muchas veces nos encontramos con la pared fría de la incredulidad. Es entonces cuando surge la gran pregunta que abre las puertas de nuestra reflexión de hoy. ¿Dónde encuentro certeza cuando las palabras no son suficientes para convencer a quienes me rodean? ¿Cómo sostengo mi fe cuando mi propia identidad como hijo, como hija de Dios, es puesta en duda, no solo por otros, sino quizás por mis propios pensamientos de duda y cansancio? Este Evangelio, según San Juan, nos lleva a un escenario de tensión máxima. Jesús acaba de pronunciar palabras hermosas. Ha hablado de su rebaño, de la vida eterna, de la seguridad de estar en su mano y en la mano del Padre. Sin embargo, la respuesta de sus oyentes no es un aplauso ni una señal de entendimiento, sino piedras. Piedras afiladas, duras, listas para ser lanzadas. Y en ese gesto tan humano, tan brutalmente cotidiano, vemos reflejada la violencia con la que a menudo respondemos a lo que no entendemos, o con la que el mundo responde a una fe que no puede ser controlada ni domesticada. Es un espejo donde podemos vernos, tanto en la posición de quien se siente apedreado, como en la dolorosa honestidad de quien, desde su propia limitación, levanta la piedra del juicio. Jesús, en medio de esa tormenta de ira, no responde con una piedra más. No eleva su voz con la misma violencia. Su respuesta es una invitación a cambiar el enfoque. He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Él no se defiende con argumentos de poder humano, sino que señala algo concreto, algo visible, algo que sus acusadores habían presenciado, pero quizás habían elegido olvidar. Las obras. Es una promesa interna que resuena en nuestro espíritu hoy. Cuando las palabras se vuelven insuficientes, cuando los juicios nos abruman, siempre nos queda el testimonio irrefutable de lo que Dios ha hecho, de lo que sigue haciendo. Hay una verdad que trasciende las discusiones teológicas y los prejuicios, la evidencia de una vida transformada, de un milagro de amor, de una paz que existe a pesar del caos. En este viaje meditativo, no te voy a pedir que tengas una fe perfecta o que entiendas todas las complejidades de este pasaje. Te invito, más bien, a que, como quien se sienta en un lugar seguro, cierres los ojos por un momento si te es posible y respires hondo. Permite que tu respiración sea como un ancla que te trae al presente. Porque hoy vamos a descubrir juntos que la verdadera batalla no es contra las piedras que nos lanzan, sino contra la ceguera
que nos impide ver las obras de Dios en medio de nuestro propio conflicto. Vamos a aprender a buscar certeza no en la aprobación de quienes nos juzgan, sino en la presencia silenciosa, pero activa de aquel que nos consagra y nos envía. Hay una revelación progresiva que quiero que sostengas en tu corazón durante toda esta escucha. La misma pregunta que Jesús hace a sus acusadores, la está haciendo a tu alma hoy, no para condenarte, sino para liberarte. Él te está preguntando, ¿por cuál de mis obras buenas en tu vida estás dudando? ¿Por qué permites que los argumentos del miedo o la opinión ajena apedreen la certeza de que yo estoy contigo? Déjame decirte algo que será clave. Jesús no huyó de esas piedras por miedo, sino porque su hora aún no había llegado. Y esa misma autoridad divina que le permitió pasar en medio de la multitud sin ser tocado, es la misma que hoy te rodea con un cerco de protección espiritual mientras navegamos juntos por esta enseñanza. No estás aquí por casualidad. Te has detenido en medio de tu día para escuchar, no un sermón más, sino una palabra viva que desea hacer más profunda tu capacidad de reconocer a Dios, incluso cuando su forma de obrar no encaja en tus esquemas. Permíteme guiarte hacia el corazón de este evangelio, porque lo que sucedió allí, junto al templo y luego al otro lado del Jordán, contiene un secreto poderoso para tu vida hoy. El secreto de una fe que no se basa en etiquetas ni en palabras bonitas, sino en la evidencia tangible de un amor que se manifiesta. Y al final de esta meditación, no solo comprenderás mejor por qué Jesús es el Hijo de Dios, sino que descubrirás cómo tu propia identidad como hijo o hija amada se fortalece cuando aprendes a mirar las obras en medio de tus circunstancias, en lugar de quedar atrapado en la tormenta de los juicios. Prepárate, porque vamos a entrar juntos en esta escena. Vamos a sentir la tensión de las piedras, pero también la libertad de quien sabe de quién se ha fiado. Del Santo Evangelio según San Juan, 10, 31, 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: «He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?». Le contestaron los judíos: «No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios». Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego, regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Hay momentos en la vida en los que la fe se siente como un campo de batalla, donde las piedras vuelan desde todas direcciones. Piedras de dudas internas, de críticas externas, de decepciones acumuladas. Y en medio de esa lluvia, lo más humano del mundo es querer defenderse, responder con otra piedra, justificarse, demostrar que se tiene la razón. Pero observa con atención lo que hace Jesús en este pasaje, porque su respuesta revela una sabiduría
que trasciende toda estrategia humana de autodefensa. Él no toma una piedra, no eleva el tono, no busca un jurado que lo absuelva. En cambio, hace algo sorprendente. Redirige la mirada de sus acusadores hacia algo que no pueden negar, hacia algo que permanece como testimonio silencioso, pero irrefutable. Las obras. ¿Qué está haciendo aquí el maestro? Nos está enseñando que cuando la palabra es rechazada, cuando la verdad es distorsionada por el prejuicio, la evidencia de una vida transformada se convierte en el lenguaje más poderoso que existe. La psicología espiritual detrás de este momento es profundamente reveladora. Los judíos que toman piedras no están actuando desde la maldad pura, sino desde una ceguera inducida por sus propias estructuras de pensamiento. Para ellos, la ley es clara. Un hombre que se iguala a Dios merece la muerte. Han encerrado a Dios en un sistema, en categorías que ellos mismos han definido. Y cuando Jesús aparece rompiendo esos esquemas, su mente no puede procesarlo. El psicólogo humano diría que están experimentando una disonancia cognitiva extrema. Pero el teólogo espiritual ve algo más profundo. Están rechazando la revelación, porque les exige expandir su comprensión de quién es Dios. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cuántas veces has rechazado una obra de Dios en tu vida simplemente porque no encajaba en tu idea de cómo debería actuar Él? ¿Cuántas bendiciones has desestimado porque llegaron por un canal que no esperabas? Esa es la trampa. Creer que Dios solo habla en los idiomas que ya conocemos. Jesús, entonces, cita el Salmo 82. Yo dije, dioses sois. Y con esta referencia, está haciendo una revelación progresiva que transforma todo el conflicto. Él no está diciendo que los hombres sean divinos en esencia, sino que está señalando un principio espiritual olvidado. Aquellos que reciben la palabra de Dios, aquellos que son tocados por su revelación, participan de una autoridad y una dignidad que trasciende lo meramente humano. Si eso es verdad, para quienes recibieron la ley, ¿cuánto más para aquel a quien el Padre consagró y envió? Aquí Jesús está elevando el debate de lo superficial a lo esencial. Ya no se trata de una discusión sobre títulos o blasfemias. Se trata de reconocer que cuando Dios se manifiesta, su presencia desborda todas las categorías que los hombres han construido para contenerlo. Es una invitación a dejar de mirar la forma externa y comenzar a discernir la realidad espiritual que se oculta detrás. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Esta frase debería resonar en nuestra alma como un eco poderoso. Jesús está ofreciendo una clave de discernimiento que sigue siendo válida hoy. No nos pide una fe ciega. No nos exige que aceptemos doctrinas complejas sin evidencia. Lo que hace es señalarnos un criterio concreto: las obras. En el contexto de este evangelio, las obras eran los milagros, las curaciones, los exorcismos, los muertos resucitados, los pecados perdonados, las vidas restauradas. Pero para tu vida hoy, ¿cuáles son esas obras? Son los testimonios silenciosos de su fidelidad, cuando todo parecía perdido. Es la paz que inexplicablemente sostuvo tu corazón en medio de la noche más oscura. Es la puerta que se abrió cuando ya no había salida. Es el amor que te permitió perdonar cuando tenías todo el derecho a guardar rencor. Esas son las obras, y ante ellas, la discusión sobre si Dios existe o no, sobre si Jesús es quien dijo ser, se vuelve casi irrelevante, porque la evidencia está viva en tu propia historia. El apóstol Pablo, en Romanos 1:20, nos recuerda que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es el mismo principio. La creación entera es un testimonio de las obras de Dios. Y cuando Jesús señala sus obras como prueba de su identidad, está conectando su ministerio con ese hilo dorado que recorre toda la Escritura. Moisés hizo obras ante Faraón. Elías hizo obras en el Carmelo. Y ahora, el Hijo de Dios realiza las obras del Padre. No son magia, son señales, son revelaciones de un reino que irrumpe en medio de un mundo roto. Y aquí está la pregunta que este análisis quiere dejar grabada en tu corazón. ¿Estás dispuesto a creer en las obras, aunque aún no comprendas completamente al autor de ellas? Porque esa es la puerta de entrada a una fe más madura. Una fe que no depende de emociones cambiantes, ni de teologías perfectamente elaboradas, sino del testimonio de lo que Dios ya ha hecho. En el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos esa galería de héroes de la fe que, por la fe, hicieron cosas extraordinarias. Pero lo notable es que muchos de ellos no vieron el cumplimiento completo de las promesas. Creyeron en las obras de Dios, aunque no entendieron todos los detalles. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué lo sostenía? La certeza de que aquel que había comenzado las obras las terminaría. Y eso mismo es lo que Jesús está pidiendo a sus acusadores y lo que te pide a ti hoy. Que no te quedes atrapado en el debate intelectual, sino que te apoyes en la evidencia tangible de su amor obrando en tu vida. Hay un momento en este evangelio que parece un anticlímax, pero que en realidad es una de las mayores revelaciones espirituales de todo el pasaje. Después de que Jesús se escapa de sus manos, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. No fue derrotado, no huyó por miedo, simplemente se retiró a un lugar donde la semilla de la fe ya había sido sembrada. ¿Y qué sucedió allí? Muchos vinieron a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Este es un principio espiritual de enorme profundidad. A veces, para que la fe florezca, es necesario regresar a los fundamentos, a los lugares donde la palabra fue sembrada por primera vez, a los testimonios simples de quienes nos precedieron. Juan el Bautista no hizo señales, pero su palabra era verdadera. Y esa verdad, combinada con la presencia de Jesús, produjo fe. Isaías 55:11 nos dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Juan no fue vacía. Preparó el camino. Y cuando Jesús llegó al Jordán, los corazones que habían recibido esa palabra estaban listos para creer. ¿Hay alguna palabra de Dios que haya sido sembrada en tu vida hace tiempo, quizás años, y que ahora, al regresar a ella, encuentras que era verdad? ¿Hay algún testimonio de fidelidad en tu historia personal que habías olvidado y que hoy necesita ser recordado para que tu fe dé un nuevo salto? Porque esto es lo que Jesús hace al cruzar el Jordán. Nos enseña que a veces la respuesta a nuestras dudas más profundas no está en argumentos nuevos, sino en recordar las obras que ya vimos, las promesas que ya se cumplieron, la fidelidad que ya experimentamos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro se levanta en Pentecostés y predica con una autoridad que transformó a 3,000 almas. ¿Qué había sucedido?
Las obras de Jesús, su muerte y su resurrección se habían convertido en la evidencia irrefutable de su identidad. Pedro ya no discutía sobre doctrinas, simplemente señalaba lo que Dios había hecho. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros también. No a convencer con palabras elaboradas, sino a señalar las obras. En tu propia vida, ¿cuál es la obra más reciente de Dios que puedes señalar con certeza? ¿Fue una sanidad? ¿Una provisión inesperada? ¿Una reconciliación que parecía imposible? Esa obra es más poderosa que 1000 argumentos teológicos. Y cuando te aferras a ella, tu fe encuentra un fundamento que ninguna piedra de duda puede destruir. Finalmente, este análisis nos lleva a una verdad que sostiene toda la vida espiritual. La identidad de Jesús como Hijo de Dios no es un título teórico, sino una realidad que se manifiesta en obras. Y esa misma lógica se extiende a tu vida. Tú eres hijo o hija de Dios, no por lo que dices, sino por las obras que el Padre realiza a través de ti cuando permaneces en Cristo. En Efesios 2:10, Pablo declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son tus obras las que te salvan, pero son las obras las que testifican quién eres. Así como las obras de Jesús testificaban su filiación divina, las obras de amor, servicio y verdad que brotan de tu vida testifican que el Padre está en ti y tú en Él. Y en medio de un mundo que a menudo te apedrea con juicios y críticas, esas obras se convierten en tu escudo y tu testimonio. Detente un momento, respira profundamente, porque lo que vamos a hacer ahora no es escuchar más información, sino dejar que esta palabra entre en las grietas más profundas de tu corazón. No se trata de cuánto entiendas, sino de cuánto permites que esta verdad te hable allí donde más lo necesitas. Así que, si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, te invito a hacerlo. Si no, simplemente baja la mirada y deja que tu respiración se aquiete. Porque en este instante, no estás solo. Hay una presencia que te acompaña, una presencia que no te juzga, que no levanta piedras contra ti, sino que te mira con la misma calma con la que Jesús miró a aquellos que estaban a punto de apedrearlo. Y en esa mirada hay una pregunta que resuena en el silencio. ¿Cuántas piedras has estado cargando que no te pertenecen? Porque sí, amado oyente, hay piedras que el mundo ha puesto en tus manos, piedras de crítica que te lanzaron y que, sin darte cuenta, guardaste como si fueran verdad. Piedras de condena que otros levantaron contra ti y que ahora tú mismo levantas contra tu propia alma cada vez que te miras al espejo. ¿Cuántas veces has repetido en tu interior esas palabras duras que alguien dijo sobre ti? No vales lo suficiente, nunca cambiarás, tu fe no es genuina. Si realmente Dios te amara, no estarías pasando por esto. Esas son las piedras que te han ido hiriendo silenciosamente. Y hoy, en esta reflexión, Jesús te está preguntando: ¿por cuál de mis obras buenas en tu vida estás permitiendo que esas piedras te sigan lastimando? Porque Él ha realizado muchas obras buenas en tu historia, pero quizás las has olvidado, porque el dolor de las piedras ha sido más ruidoso. Quiero que hagas un ejercicio interior. Trae a tu memoria un momento en el que Dios actuó de forma clara en tu vida. Puede ser una sanidad, una protección, una provisión en el momento justo, una paz inexplicable en medio de la tormenta. ¿Lo recuerdas? Ahora, junto a ese recuerdo, coloca la piedra más pesada que hayas recibido recientemente. Compáralas. ¿Cuál tiene más peso en tu corazón en este momento? Esa comparación
no es para juzgarte, sino para mostrarte dónde está puesta tu mirada. Porque Jesús no te pide que niegues el dolor de las piedras. Él mismo sintió el peso de la incomprensión, del rechazo, de la mentira, pero su mirada estaba puesta en algo más allá de las piedras. Su mirada estaba puesta en el Padre y en las obras que el Padre le había dado para hacer. Y esa misma capacidad de enfocar tu mirada en las obras de Dios, en lugar de en las piedras de los hombres, es lo que va a cambiar la dirección de tu vida. Hoy tienes una decisión interna que tomar. No es una decisión que requiera grandes palabras ni gestos públicos. Es una decisión silenciosa, profunda, que solo tú y Dios conocen. Es la decisión de dejar de buscar validación en quienes no están dispuestos a reconocer las obras de Dios en ti. Porque una de las mayores trampas de la vida espiritual es querer que quienes nos apedrean sean los mismos que nos aplaudan. Y eso nunca sucederá. Los que tomaron piedras contra Jesús no cambiaron de opinión cuando Él les habló de las obras. No cambiaron cuando les citó las Escrituras. Su corazón estaba endurecido. Y hay personas en tu vida, quizás personas cercanas, que también tienen el corazón endurecido para reconocer lo que Dios está haciendo en ti. ¿Vas a seguir esperando su aprobación? ¿Vas a seguir permitiendo que sus piedras determinen tu valor? Jesús no esperó la aprobación de sus acusadores. Simplemente se retiró. Y esa es una lección espiritual que necesitas abrazar hoy. El Evangelio nos dice que Jesús se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. No hubo una confrontación final. No hubo un juicio en el que finalmente demostró tener la razón. Hubo un paso al costado, un movimiento hacia un lugar donde la semilla de la fe ya había sido sembrada. Y allí, en ese lugar de retiro, en ese espacio de humildad y memoria, muchos creyeron en Él. ¿No te dice esto algo sobre tu propia vida? Quizás estás en medio de una confrontación que te está desgastando. Quizás estás tratando de convencer a alguien de tu valor, de tu fe, de tu llamado. Y sientes que mientras más explicas, más piedras recibes. La sabiduría espiritual que este pasaje te ofrece hoy es que no tienes que ganar todas las batallas. No tienes que demostrar nada a quienes han decidido no ver. A veces, la victoria no está en quedarte a pelear, sino en saber retirarte al Jordán, al lugar donde la palabra de Dios fue verdad para ti desde el principio. Te invito a preguntarte, ¿cuál es tu Jordán? ¿Dónde está ese lugar, ese recuerdo, esa comunidad, ese momento en el que escuchaste la verdad sobre quién eres en Dios y creíste? Quizás fue en un retiro espiritual, quizás en una canción que tocó tu corazón, quizás en un consejo de un amigo que caminaba con el Señor, quizás en una madrugada de oración donde sentiste su presencia como nunca antes. Ese es tu Jordán. Y quizás ha pasado tiempo desde que estuviste allí. Las piedras de la vida te fueron alejando. Las críticas, las preocupaciones, los juicios, te fueron arrastrando a otros lugares. Pero hoy, la invitación de Jesús es clara. Regresa. Regresa al lugar donde la palabra que recibiste era verdad. No porque todo fuera perfecto allí, sino porque allí, en medio de tu sencillez, Dios sembró una semilla de fe que aún está viva, esperando ser regada. Y aquí hay una verdad que quiero que guardes en lo más profundo de tu ser. Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Su ministerio no estuvo marcado por milagros espectaculares. Sin embargo, su palabra era verdad. Y esa palabra preparó el camino para que muchos creyeran en Jesús
cuando finalmente lo vieron. Esto significa que no necesitas ser perfecto para que Dios te use. No necesitas hacer grandes señales para que tu testimonio sea válido. Lo que necesitas es que tu palabra, tu vida, tu testimonio estén alineados con la verdad de quién es Jesús. Los que creyeron en Él al otro lado del Jordán no creyeron porque vieron un gran milagro allí. Creyeron porque al ver a Jesús recordaron lo que Juan había dicho y supieron que era verdad. Tu vida puede ser como la de Juan, sin grandes señales a los ojos del mundo, pero fiel en la verdad. Y cuando otros te vean, cuando otros vean tu paz en medio de las piedras, tu capacidad de perdonar, tu esperanza inquebrantable, ellos dirán, todo lo que esa persona dijo de Jesús era verdad. Hoy, en esta reflexión, Dios te está llamando a un cambio de enfoque. Deja de contar las piedras que has recibido. Deja de pesar los juicios que otros han pronunciado sobre ti. No te pertenecen. No son tu identidad. Tu identidad está en las obras que el Padre ha hecho en ti. Y si en este momento sientes que no hay obras que puedas recordar, entonces permíteme decirte algo. El simple hecho de que estés aquí, buscando, escuchando, queriendo creer, ya es una obra de Dios en ti. Porque nadie busca a Dios a menos que Dios lo haya buscado primero. Tu deseo de fe, por débil que parezca, ya es una señal de que el Padre está obrando. No la desprecies, no la minimices. Esa es la obra que puede sostenerte hoy. Confía en ella, apóyate en ella, porque quien comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre Santo, Dios de ternura infinita, aquel que consagra y envía, en este momento me acerco a ti, no con palabras estudiadas, ni con teologías perfectas, sino con el corazón abierto, como un libro que tú conoces desde antes de la fundación del mundo. Tú sabes las piedras que he cargado, tú sabes las heridas que duelen en silencio, tú sabes los juicios que otros han pronunciado sobre mí y los que yo mismo he pronunciado sobre mi propia alma. Y en medio de todo ese peso, hoy vengo a refugiarme en ti, porque tú eres el único que no levanta piedras, sino que extiende las manos abiertas. Las mismas manos que fueron traspasadas por mí, por mis dudas, por mis miedos, por mis errores. Y en esas manos encuentro el único lugar seguro donde ninguna piedra puede alcanzarme. Te doy gracias, Señor, porque aunque los hombres me juzguen, tú me consagras. Aunque las palabras de crítica intenten definir quién soy, tú me llamas hijo, me llamas hija, me llamas amado, me llamas elegido. Y esa es mi identidad verdadera, la que no puede ser quebrantada por ningún veredicto humano. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú me has santificado y enviado al mundo como testigo de tu amor, ¿qué importa que algunos no reconozcan tu obra en mi vida? Ayúdame a soltar las piedras que he estado cargando. Piedras de rencor contra quienes me hirieron. Piedras de exigencia hacia mí mismo que nunca podría cumplir. Piedras de decepción, porque las cosas no salieron como esperaba. Enséñame, Padre, a poner toda esa carga en tus manos, porque tú eres Dios de obras imposibles, y lo que para mí es un peso insoportable, para ti es una oportunidad de mostrar tu gloria. Te pido, en esta hora, que abras los ojos de mi corazón para ver las obras que ya has hecho en mi vida, porque la memoria es frágil y el dolor es ruidoso, y a menudo olvido que tú has sido fiel en cada estación. Dame la gracia de recordar aquel momento en que me sostuviste cuando ya no tenía fuerzas.
Dame la gracia de recordar aquella puerta que se abrió cuando todas estaban cerradas. Dame la gracia de recordar aquella paz que llegó en medio de la tormenta y que no podía explicarse con la razón. Esas son tus obras, Padre, y son testimonio suficiente de que tú estás en mí y yo en ti. Que mi fe no dependa de argumentos que convencen a otros, sino de la certeza viva de lo que tú ya has hecho en mi historia. Porque si tú has sido fiel hasta hoy, también lo serás mañana. Señor Jesús, tú que caminaste entre piedras y no te dejaste vencer por ellas, enséñame a caminar con esa misma libertad. Enséñame a no tomar las piedras que me lanzan para devolverlas, sino a dejarlas caer a mis pies mientras avanzo hacia adelante. No permitas que me quede atrapado en el círculo vicioso de querer demostrar quién soy a quienes han decidido no ver. Dame la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo retirarme en paz, como tú te retiraste al otro lado del Jordán. Porque no todas las batallas necesitan ser libradas. Y a veces la mayor victoria es confiar en que tú eres mi defensor. Ayúdame a soltar la necesidad de aprobación humana y a encontrar en tu mirada la única aprobación que realmente nutre mi alma. Te entrego, Padre, las relaciones que me han herido. Pongo en tus manos a aquellos que han levantado piedras contra mí, aquellos que no han sabido reconocer tu obra en mi vida. No te pido que los juzgues, porque tú eres Dios de misericordia. Te pido que los bendigas, que abras sus corazones como solo tú puedes hacerlo. Y si su camino y el mío deben separarse, que sea con paz, sin rencor, confiando en que tú tienes un propósito para cada uno. Líbrame de la amargura, Señor, porque la amargura es una piedra que yo mismo cargo y que solo me lastima a mí. Dame un corazón que sabe perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú me perdonaste a mí primero, cuando yo no lo merecía. Ahora, en este momento de silencio interior, quiero entregarte también las piedras que he levantado contra otros, porque también yo he sido acusador. También yo he juzgado con dureza. También yo he lanzado palabras que hirieron. Perdóname, Señor, por las veces que no supe ver tu obra en quienes me rodeaban, por las veces que preferí etiquetar antes que escuchar, por las veces que puse mis prejuicios por encima de tu verdad. Purifica mi corazón, que quiero ser instrumento de paz, no de piedras. Que mis palabras edifiquen, que mi mirada reconozca lo bueno en los demás, que mis manos sirvan en lugar de condenar. Haz de mí, Padre, un lugar donde otros puedan encontrar descanso, no juicio. En esta oración me detengo también por aquellos que hoy están escuchando esta voz, sea donde sea que se encuentren, por aquellos que están cargando piedras demasiado pesadas, por los que han sido rechazados, por los que han sido malentendidos, por los que sienten que su fe está bajo ataque. Padre, envía tu consuelo a cada corazón. Hazles saber que no están solos, que tú estás con ellos como estuviste con Jesús en medio de las piedras. Sana sus heridas emocionales, restaura su dignidad. Devuélveles la certeza de que son tus hijos amados. Que cada uno pueda experimentar hoy ese retiro al Jordán, ese regreso al lugar donde escucharon tu voz y supieron que era verdad. Renueva su fe, no con señales espectaculares, sino con la certeza silenciosa de que tú eres fiel. Señor, confieso que no entiendo todos tus caminos. No entiendo por qué permites que pase por momentos de prueba. No entiendo por qué algunas piedras me alcanzan. No entiendo por qué a veces el silencio parece tu única respuesta. Pero en medio de lo que no entiendo,
elijo confiar. Porque mis preguntas no invalidan tu soberanía. Mis dudas no cambian tu fidelidad. Y aunque mi fe sea pequeña como una semilla de mostaza, está puesta en ti, que eres el Dios que resucita a los muertos, que abre caminos en el desierto, que hace nuevas todas las cosas. Así que tomo mi pequeña fe y la pongo en tus manos, porque sé que tú puedes hacer con ella más de lo que yo puedo imaginar. Ahora, en la quietud de este momento, quiero hacer un acto de entrega. Entrego mis planes, mis proyectos, mis sueños, mis relaciones, mi salud, mi familia, mi futuro. Todo lo pongo en tus manos, porque son manos seguras, manos que me sostienen desde antes de nacer. No te pido que todas las piedras desaparezcan de mi camino. Te pido la fortaleza para caminar sin que me aplasten. No te pido que todos entiendan mi fe. Te pido la certeza interior de que mi fe tiene fundamento en ti. No te pido una vida sin pruebas. Te pido que en medio de ellas, tu presencia sea más real que el dolor. Finalmente, Padre, te doy gracias porque aunque muchos no creyeron en Jesús entonces, muchos también creyeron. Y tú sigues haciendo lo mismo hoy, sembrando fe en corazones sencillos, restaurando esperanzas perdidas, llamando a tus hijos a creer, no por palabras elaboradas, sino por las obras de tu amor. Ayúdame a ser testigo de esas obras, que mi vida, con sus luces y sus sombras, sea un testimonio de que tú eres verdad, que cuando otros me vean, puedan decir, todo lo que esta persona dice de Jesús es verdad, y que al final, toda la gloria no sea para mí, sino para ti, que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, digno de toda alabanza ahora y por toda la eternidad.